Buenos días, queridos alumnos. Estamos ya en la séptima semana de confinamiento, pero nosotros seguimos adelante y vamos ahora a empezar a estrenar la nueva unidad didáctica que tiene que ver con la filosofía política. Para empezar, sería oportuno echar un vistazo al origen de esta palabra política, que viene del griego politeia. Y politeia es una palabra que tiene en sí la raíz de ética y de polis. Es un poco polis, ética, politeia, la ética de la polis. Es decir, cómo polis en griego significa ciudad, entonces cómo hay que organizar la vida en una ciudad. ¿Y qué es una ciudad? Una ciudad es donde viven muchos, por eso se llama polis y no monos. Entonces es el lugar donde hay una comunidad. Y en una comunidad no es tan sencillo vivir como cuando estamos solos. Y una comunidad necesita reglas. Y la política, entonces, eh, tiene que ver con la organización de la vida en común. Y eso es importante porque muchas veces nosotros vemos la política como algo lejano, que tiene que ver con gente que de profesión hacen los políticos, con algo que no nos toca. Pero bueno, obviamente todos estamos sumergidos como en un acuario, que es algo que se llama la sociedad. La sociedad funciona mediante una organización. Y además no estamos hablando solamente de la organización estatal, sino hablamos de cualquier tipo de organización que hace que una comunidad funcione, en el mejor de los casos, prospere. Por ejemplo, una familia es una comunidad y tiene una propia política. Una clase y una escuela tienen una propia política porque tienen que gestionar la vida de muchos miembros. Incluso un grupo de amigos suele tener su propia política. Pero, ¿qué significa eso de tener? Tener una política es una forma de contestar a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién manda? Otra pregunta puede ser, ¿cómo se elige a quién manda? Otra pregunta puede ser, ¿cuáles son las prioridades que tenemos que alcanzar? ¿Cuáles son los vicios del poder? ¿Qué prerrogativas te entrega el poder? ¿Cómo distribuir los recursos? ¿Dónde termina el poder del soberano? Y si hay una esfera de diferencia entre lo público y lo privado. Y en definitiva, ¿qué es la justicia? Y en todos los grupos humanos estas palabras son muy importantes. En una familia, por ejemplo, ¿quién manda? En un grupo de amigos, ¿cómo se distribuyen los recursos? En la escuela, ¿cómo nos relacionamos a la autoridad? Estas preguntas entonces son fundamentales. Luego está claro que nuestra vida está organizada como en esferas cada vez más grandes y vamos de comunidades pequeñas, como puede ser el grupo de amigos y la familia, hasta formar asociaciones, hasta formar vida de barrio, hasta estar insertados en un tejido económico, en una organización inmensa, y hasta ser organizado en sociedades nacionales y supranacionales. Por lo que toda nuestra vida es política. Es imposible disociar la vida de un individuo del hecho de que está metido en una organización. Y la organización más común, aunque no necesariamente más poderosa hoy en día, porque hay el mundo de la empresa que tiene mucha influencia en nuestra vida, pero dónde estamos metidos y quién decide oficialmente las reglas, pues eso es el Estado. Pero ¿de dónde viene esto del Estado? El Estado, ¿qué es el Estado? Tanto para empezar. Un Estado es una organización sociopolítica y jurídica. En un Estado suele haber leyes, suele haber un tejido común que se rige por un poder. Si ya no hay un único poder en un Estado o no puede ser controlado todo por una organización,
pues en este caso el Estado está destinado a romperse en otros estados más pequeños. Entonces, el Estado se puede identificar con la existencia de una única organización en un territorio que contiene una población. Ahora bien, se podría identificar normalmente, bueno, ocurre, pero en realidad hay un montón de excepciones en todos los estados del mundo porque no siempre el Estado refleja la existencia de una única nación. El Estado es una organización común, pero la nación tiene que ver con una identidad propia, con la existencia de un idioma propio, de una historia común entre un grupo de ciudadanos. Es decir, en un Estado puede haber diferentes naciones. Todo Estado contiene una sociedad civil. La sociedad civil es el conjunto de todas aquellas organizaciones no estatales que reúnen el conjunto de los ciudadanos. O sea, la sociedad civil son los ciudadanos vistos de forma complementaria al Estado. Es decir, existe el Estado con sus leyes y su organización, pero luego existen toda una serie de pequeños movimientos como pueden ser las iglesias, las asociaciones privadas, los clubes deportivos, los grupos de fan de algún cantante y todo esto en conglomerados de ciudadanos constituyen la sociedad civil. La sociedad civil se complementa y se contrapone en ciertas situaciones con la sociedad política. Y aunque todo sea político, hay algunas instituciones creadas para gestionar y ocuparse de la vida de los ciudadanos, de organizarla según leyes, aplicando un control, verificando la vida de cada cual, al fin y al cabo. Entonces, existe en todo Estado una sociedad civil y una sociedad política estatal, que se compone de aquellos que trabajan para la organización. Todo Estado tiene un régimen político. Y un régimen político es la forma en la que se determina el poder y la forma en la que se ejerce el poder en un Estado. Ejemplos pueden ser un régimen democrático o un régimen dictatorial. Y todo régimen tiene que ver con un gobierno. El gobierno dentro de un Estado se compone por todos aquellos ciudadanos que sujetan y toman las decisiones de la sociedad, por la sociedad. Entonces, gobernar significa gestionar las cuestiones según una prioridad, evidentemente, tomar decisiones acerca de lo que hay que hacer en una situación dada. Fundamentalmente hay dos grandes tipos de gobiernos, son los democráticos y los autoritarios. Los gobiernos autoritarios gobiernan sin tener en cuenta las opiniones de los gobernados, al contrario, los gobiernos democráticos son aquellos que nacen desde las decisiones de los gobernados. Hecha esta necesaria premisa terminológica, pues la primera cuestión filosófica que vamos a ver será ¿de dónde nace el Estado? Y en filosofía nos encontramos normalmente tres grandes respuestas. La primera respuesta es que el Estado, como organización política de la vida de los ciudadanos, nace directamente de la divinidad, el origen divino del Estado. Hoy en día es una teoría que tiene menos peso con respecto a los demás, pero antiguamente pues podemos imaginar que los dioses quisieran generar las criaturas y hacerlas convivir según ciertas reglas y decidir quién estaba al poder, quién no. Bueno, no está tan lejos de nosotros la idea del origen divino
de los reyes. Llega hasta la edad moderna, luego un poco esta idea se abandona. Otra respuesta acerca del origen del Estado es que es la explicación del origen natural. Es la explicación propia de Aristóteles, es decir, el ser humano nace ya organizado políticamente. El ser humano puede ser incluso ser definido como zoon politikon, es decir, animal político. Y el ser humano no puede diferenciarse de su comunidad. La primera comunidad, siendo la primera comunidad la familia, luego la aldea, el conjunto de varias familias, y el conjunto de varias aldeas ya nos daría la polis o el Estado. Contrariamente a la idea del origen natural, hay el origen contractual, que es una visión propia de una corriente filosófica de la edad moderna, que es el contractualismo, que es la idea de que los seres humanos nacen libres e independientes, con mínimas estructuras de organización entre ellos, pero en el tiempo se van asociando por convención o por decisión, no porque les sea natural, sino porque deciden hacer un intercambio. Intercambian la propia libertad y la propia espontaneidad a cambio de la seguridad y de una idea de futura prosperidad. Podemos pensar que en toda vida, en toda sociedad política, en general hay una contraposición entonces entre lo que es natural y lo que es artificial, entre los instintos y las instituciones, entre los deseos espontáneos de los ciudadanos y la forma en la que un Estado organiza, encausa y dice a cada uno lo que puede o no puede hacer. Y eso está en la vida de todos los días, en la cotidianidad. Los ciudadanos pueden ver en el Estado una garantía de que todo funcione de una manera supuestamente correcta, pero pueden ver también en el Estado, es decir, en la organización, un límite a su acción. Un ejemplo muy famoso puede ser, muy fácil también de comprender, es si tenemos derecho o no a poseer armas de fuego. Digamos que en el mundo hay dos grandes posturas. Podemos ver que hay la postura norteamericana de Estados Unidos, donde el Estado no tiene el derecho de limitar la posibilidad de un ciudadano a defenderse por sí mismo. Mientras luego hay la postura, por ejemplo, europea, pero mayoritaria en general en el mundo, donde se supone que es el Estado que tiene que preocuparse por la seguridad de los ciudadanos para evitar que los ciudadanos hagan más daños de los que ya hay en circulación. Así que los ciudadanos tienen sus instintos y el Estado necesita parar, encauzar, establecer, organizar. Instintos e instituciones son los dos elementos y lo que genera siempre una tensión en la sociedad política. Entonces en toda sociedad, porque toda sociedad es política. Podría parecer que entonces el Estado solamente es un límite al deseo de los ciudadanos, una forma para boicotear nuestros deseos y para imponer algo que sea la voluntad de otro o poner un límite de todas formas. Pero en realidad esa es una visión meramente negativa del Estado. Y si nosotros los humanos estamos reunidos en una sociedad tan organizada, es porque esa organización también nos permite alcanzar deseos que de otra forma no podríamos alcanzar. La unión hace la fuerza y toda unión hace la fuerza y nos permite soñar. Y toda unión, sin embargo, necesita de una organización. Entonces el Estado tiene este papel que es limitar los deseos que se consideran problemáticos para el conjunto de la sociedad, pero también él tiene el papel de facilitar, o debería tener el papel de facilitar, la satisfacción de todos aquellos deseos que pueden traer beneficios a los ciudadanos y al conjunto de la colectividad. Un ejemplo de todo esto es la creación, por ejemplo, de la escuela y de la sanidad pública, así como la creación
del tren, que un individuo nunca habría podido construir ni el tren ni las vías, así como es la idea de crear la situación para poder lanzar un satélite en el espacio, así como es la idea de crear una red de leyes y constituir derechos y deberes claros para que el ciudadano pueda moverse con una cierta garantía por el mundo. Es decir, el Estado puede ser al mismo tiempo límite a los deseos y favorecer y multiplicar nuestra posibilidad de actuar. Ahora bien, todos los debates en la política tienen que ver con estas dos cuestiones, esta tensión de fondo entre Estado y sociedad civil.